Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer ay, se me olvidó un color. Una calaverita. Espero que me salga porque la verdad sí le he estado sacando. O sea, me refiero a que no me he atrevido a hacerla y entonces espero que me salga. Y vamos a utilizar estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, eso no hay problema. Voy a utilizar el blanco para en sí la calaverita. El negro para los detalles, que son los dientes y los ojos. Yo creo que voy a usar también botones para los ojos. Nada más que ahorita el negro es como para los detalles. Y voy a usar varios colores para las flores y los adornos de la calaverita. Aquí en México se usa esto. Hay calaveritas de dulce que se comen y se les regala a los niños o a alguien que tú quieras y le ponen un nombre en la frente. Entonces, le ponen tu nombre y así se estila mucho aquí en México. Estamos en la época de que se acerca el Día de Muertos, entonces quiero ver si puedo subir un video del alfeñique, a ver si voy el fin de semana y vemos y voy grabando para que los que no son de México sepan lo que es el alfeñique. Es una feria donde venden dulces típicos del Día de Muertos y de otro tipo de dulces. Espero que pueda hacerlo y por lo pronto vamos a hacer la calaverita. Voy a utilizar un gancho del número 3. ¿Ok? Y creo que ya es todo. Necesitamos a veces lentejuelas o chaquiras, pero eso iremos viéndolo con el proceso de la calavera y espero que me salga. Voy a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las subo con una cadena. En donde subo la cadena, ahí mismo voy a comenzar mi vuelta. En este caso voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Recuerden que en cada vuelta subo con una cadena. Si no lo menciono es que se me pasa, pero todas empiezan con una cadena. ¿Ok? Entonces, vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso.
En la vuelta 8 vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 10, a la 15 vamos a tejer punto por punto. Ok, voy a ver si queda de la 9 a la 15. Lo tejo y regreso. De la vuelta 9 a la 15, punto por punto, 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución. Ahí, espérenme. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 17 voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 18 y 19 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. Voy a hacerla casi que me salga como las de azúcar para mi altar de muertos. Y entonces, espero me salga, ¿ok? Entonces, vuelta 18 y 19, punto por punto. Ok, ahora vamos a hacer esto. Voy a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, espero que sean suficientes. Y voy a hacer puro punto por punto. El resto lo voy a hacer con puro punto por punto. Son 30 puntos bajos. ¿Ok? Entonces los tejo y regreso. ¿Ok? Miren, ya va agarrando forma. Ok, voy a tejer de la vuelta 21 a la 24, punto por punto. ¿Ok? Son 42 puntos bajos, los tejo y regreso. Creo que con esto ya le da forma a la dentadura. ¿Ok? Entonces lo tejo y luego viene lo bueno, que es la decoración. Ah, no es cierto, mentira, nos falta la base. Hay que tejer la base de la calaverita para rellenarla y que quede bien. ¿Ok? Entonces tejo esto de la vuelta 21 a la 24 y regreso. Punto por... Ay, perdón. Ay, perdónenme. Punto por punto. Que se me salió el estornudo. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, vean, hice una vuelta más, que es la vuelta 25 y ya quedó. Se ve chistosa, ¿eh? Vamos a hacer la base y para la base voy a intentar algo. Voy a hacerlas redonda, pero voy a agregar en las 2 últimas vueltas los aumentos que agregué aquí. A ver si me sale. Entonces, vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta.
En la segunda vuelta voy a subir con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer 6 aumentos. 2, 3, hay 2. 3 aumentos. 4, 5, 6, 7. Ahí espérenme, eran 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 aumentos y 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ay, una disculpa. En la vuelta anterior dije que eran 6 aumentos, 30 puntos bajos. Y no, son 6 aumentos, 36 puntos bajos, según yo. Porque estamos en la vuelta 6, 2, 4, 6. Sí. ¿Ok? A ver. Son 6 aumentos y serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 25 puntos bajos. Sí, ay, ya ven, ya estaba mal. Ok, entonces llevamos 6 aumentos y 25 puntos bajos. En la vuelta 7, 2, 4, 6, 7, voy a hacer punto por punto en los aumentos. ¿A qué me refiero? Hago 12 puntos bajos. ¿Ok? Así. Punto por punto, 12 puntos bajos. A ver, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Y vamos a medir. Ok, sí, ya va quedando. Ahora, en la vuelta 2, 4, 6, 7, 8, giro el tejido. Hago una disminución y tejo 10 puntos bajos, no son 8 puntos bajos, según mis cuentas. A ver, serían 2, 4, 6, 7, 8 y una disminución. Entonces, disminución al principio y disminución al final. Pero vean cómo hago la disminución. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer esto. Voy a hacer 2 disminuciones por cada lado. ¿Ok? Y hago 1, 2, 2 puntos bajos, 2 disminuciones. ¿Ok? Y vamos a rematar. Y dejo mucho estambre para coser al fondo. ¿Ok? Hago esto y lo voy a unir. Estoy viendo que encontré que tenía pintura textil para decorar la calaverita.
Creo que va a ser lo mejor. Si no, lo pueden bordar. Ahí sí depende al gusto. Y vean. Y yo voy a hacer otra para el altar que le voy a poner a mi hermana. Como muchas sabrán, mi hermana murió este año pasado o antepasado. Bueno, apenas va a cumplir 2 años, creo. Y prometí ponerle su altar. Entonces voy a ponerlo. Por eso estoy tejiendo cositas para el altar. Entonces, encontré que tengo textil. Y podemos usar también lentejuela. Podemos usar puede ser pedrería. Voy a buscar adornos. Eso sí se los dejo al criterio de cada una. Por si ven que de repente no saco cómo decorarla. Y ya les muestro el resultado final. Pero es por eso. Porque esto sí es muy personal. En México se acostumbra que en la frente viene el nombre de la persona. Entonces, no sé si poner el nombre de mi hermana. Eso sí no lo sé. Pero voy a dejarlo así como algo general para que ustedes lo puedan hacer. Porque si lo quieres regalar, se supone que la calaverita de dulce la regalas y viene con el nombre de la persona a quien se la estás obsequiando. Entonces, vean. Y yo voy a hacer dos para el altar de mi hermana. Y entonces, así. Voy a ver si hago la flor de cempasúchil, que se parece mucho a las típicas flores que ya les había enseñado para hacerlas de Frida Kahlo. Pero voy a ver si hay algo en especial. Voy a examinar las fotos de las flores. Y se las enseño a hacer. Vean. Pero ahorita le quiero echar feeling a la calaverita. Pensé que no me iba a salir, pero sí, miren, sí me está saliendo. Ok, ya quedó. Remato otra vez. Y clavo. Ok. Y la mando a otro lado. Sin jalar demasiado para que vean. Y ya quedó. Ya quedó la calaverita. Dejen ver la foto. Yo bajé una foto de Pinterest, de las normales. Es que la verdad compré una, pero ya me la comí. Entonces no pude decorar, ver la decoración, ¿verdad? Porque ya me la comí. Que de hecho hasta tengo el estuchito. Ay, qué vergüenza. Me dio mucha pena. Ok, vamos a ver los ojitos. Los ojitos, ay, espérenme, es que vamos a ver. No sé si hacerlos en fieltro, en color azul o morado, o ponerle ojos grandes, así. Miren, así de grandes. Estoy viendo, y aquí van los dientes. Aquí. Las calaveritas en México son muy llamativas, pero creo que mejor las pongo en rosa, miren. O hago una y una, porque voy a hacer 2. Y miren, van así, los colocamos y luego ya voy decorando todo. Entonces, voy a decorar con pintura textil. Muchos le ponen flores en los ojos. Yo, la verdad, no creo ponerle flores. Pero si quieren, podemos poner las florecitas que utilizo, que venden Cantito de Cielo. O igual y le pongo unas. Déjenme ir por las flores. Ok, vean. Estas florecitas me las troqué en Cantito de Cielo. Les dejo su... Ah, miren. Miren. Así. Todo esto ella me lo vende. Entonces, Ay, el chiste es que tengo otro del mismo color. Es que como ya me las acabé, necesito buscar del mismo color. Así de grandes, miren. Y poder ponerlas. Ay, creo que no tengo.
Nada más tengo en blanco, pero blanco no. Ah, miren, tengo azul. A ver. Así. Vean. Si no lo tienen, pueden cortarlas con fieltro. O sea, a ver, creo que en rosa se ve más bonita. Entonces, las pego. Es que me gustó en rosa, pero no tengo ya rosa y ni amarillo. Bueno, voy a encargar más porque ya no tengo. Y todos estos troqueles ella me los vende. Y tengo florecitas, miren, porque tengo florecitas. Pero es que si le pongo flor, necesitaría poner más pequeño el botón. Como ven. Ah, o miren, vamos a jugar con... así, poniéndole piedritas. Eso es al gusto. Dejen, veo cómo la decoro. Y ya les muestro el resultado final. Porque puede ser que hasta sin... sí, mejor con pedrería, miren. Y queda mejor. Creo que queda mejor, miren. Sí, quedó más bonita. Entonces sería cuestión de ver en qué tono la hago. Creo que en rosa, ¿verdad? Si no, hago una y una. Y así las vamos a ir decorando. Si no tienen esto, pueden decorarla de 1000 formas. Ahora sí que ahí es al gusto. Y que tengas, o sea, utilices lo que tengas a la mano. Pero adivinen que de este tono ya no tengo. Ay, es lo que no me gusta, pero... ay, sí tengo, creo que sí tengo. Espérenme. Creo que sí tengo. No, tengo más pequeñas. Pero miren, así lo voy a ir adaptando y voy viendo cómo quedan. Hago mis 2 calaveritas y regreso. De hecho, este tipo de piedritas también los conseguí con ella. Ella es la que los vende. Me vende todo este tipo de piedritas. Y es que rosa claro no creo que queden, ¿verdad? Quedan como muy tristes. Y es que más pequeña creo que tampoco. Es que esto de la decorada... ay, ¿dónde quedó? Esto de la decoración sí es muy de estar probando y ver cómo queda. No, sí quedó con la grande. Ok, entonces, déjenlo pruebo, veo cómo va quedando la cosa y les aviso cómo va quedando. ¿Sale? Entonces, primero voy a ver esto y regreso. Ok, miren, ya quedó. La decoré, todavía está fresca, por eso no la toco. Vean. Mide 11 centímetros más o menos de alto. Es que como tiene pintura textil, no la quiero tocar. Todavía está fresca, pero vean. A mí me gustó. Aquí va el nombre, aquí. Ponen el nombre de la persona. Y vean sus ojos. Hubiera quedado mejor con los rosas, pero pues es que ya no tengo de ese tono. Pero vean, espero que les haya gustado mi tutorial, que compartan, que se suscriban. Si tienen colores llamativos es mejor. Yo tengo poquitas pinturas textiles y por eso usé esas. Pero espero les guste y que compartan mis tutoriales. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.